Desde hace 9 años estoy en el mundo de la contabilidad, los impuestos y la tributación en Colombia, ayudando a muchas compañías en gran medida a defenderse de la capacidad devoradora que tiene la administración de impuestos por recaudar impuestos, y pues que también hace parte de un compromiso que tenemos todos los ciudadanos con el Estado colombiano, ya que desde la Constitución se enmarca como uno de los principios fundamentales el financiar los gastos del Estado para que el Estado redistribuya la riqueza a través de sus programas sociales. Entonces, la pregunta es, ¿debo pagar impuestos? Por supuesto. ¿Qué tanto? En la medida de mi capacidad contributiva y en la medida de mi capacidad económica. Y ya vamos a ver un poquito de qué se trata eso. He querido titular esta charla como echémosle la culpa al coronavirus. Tenemos un bicho que se expandió a todo el mundo y que obligó a todos los gobiernos a cerrar en gran parte la economía de sus países y a encerrar a la población, con algunas excepciones. Y este encierro y este cierre de la economía parcial está ocasionando que muchas compañías estén en inminente quiebra. Y el coronavirus ha traído o ha dejado ver la mala gestión administrativa, la mala gestión contable, la mala gestión tributaria y la mala gestión gerencial que tienen muchas compañías micros, pequeñas y medianas. Y ahora que estamos en una inminente crisis, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos afrontar? Déjeme el cable. Aló, Cristian. ¿Me están escuchando? Ahora sí te escuchamos. Sí, te perdimos por un ratito. Listo, ya te escuchamos, Cristian. Aló, Cristian. Sí, ahora sí. Listo, ahora sí te escuchamos. Cristian. En las compañías. Y Se ahora te que intercorta. estamos inmersos en esta crisis, ¿cómo podemos enfrentarla y cómo podemos defendernos? A lo largo de estos 9 años de experiencia, me he encontrado con una serie de circunstancias que las compañías tienen día tras día. Es común encontrarnos hoy en día con estas prácticas. Primero, no hay reservas legales, ni estatutarias, ni ocasionales. Y este es un instrumento muy bueno, ya que qué tan bien nos hubiera caído en estos momentos si la gran mayoría de empresas tuvieran reservas que nos proporcionaran un colchón financiero para seguir operando a media marcha o para poder cumplir los compromisos tanto crediticios como laborales, como con proveedores y demás temas relacionados. Y aunque desde la misma norma les exige a unos tipos de sociedades que deben Hola, Cristian. Se te va el audio. Se le va. Se te va el audio. Listo, entonces regálame un segundito. Se vienen adoptando las normas internacionales de información financiera. Y estas traen un componente muy innovador donde les indica a las compañías que utilicen la información contable para la toma de decisiones en tiempo real. Y muchos de ustedes encontrarán que cuando les piden estados financieros a sus contadores, se demoran y se demoran en prepararlos y en entregarlos porque no se tiene la información al día. Y si no se tiene al día, mucha de esta información no ha sido auditada para corroborar que cumpla con la información que se está colocando en el papel. Adicional, una práctica muy recurrente es que la contabilidad simplemente se toma para presentar impuestos. Simplemente se lleva una contabilidad de ingresos, costos y gastos
para preparar la declaración de IVA o para preparar la declaración de renta y para preparar los demás impuestos, y hasta ahí pare de contar. Entonces, una gran carencia que las compañías tienen a no poder tomar su formación contable como un instrumento fundamental para tomar decisiones. Lo siguiente es que no se les exige a los administradores informes de gestión periódicos. Y en un 80%, los mismos administradores pues son los mismos socios de la compañía. Entonces van a decirse, pero ¿cómo me van a pedir cuentas a mí mismo si yo soy el dueño de la empresa? Y miren lo importante de esta práctica, de separar los roles de socio, de gerente y de empleado. Es muy importante esta separación de roles, ya que como administrador o gerente es el responsable de continuar el negocio de la compañía, es el responsable de darle negocio en marcha a muchas de las actividades de la empresa. Y en estos momentos es el único responsable de lo que le está sucediendo a la compañía por no haber adoptado medidas en el pasado que pudieran afrontar lo que se está viviendo el día de hoy. Y si bien no se podría saber los efectos tan gigantescos que pudo tener una pandemia, sí fue responsable de haber tomado estas medidas, como la vimos en el primer punto, de establecer reservas legales, estatutarias u ocasionales que pudieran afrontar coyunturas como las que vivimos en el día de hoy. Otra práctica que nos encontramos, que las compañías no tienen libros de accionistas. Recordemos que cuando se constituye una sociedad, hay dos libros muy importantes que se deben llevar, el libro de actas y el libro de accionistas. Y la propiedad real de una compañía se define si tu nombre está inscrito en este libro de accionistas. Y como la propiedad real de la compañía está escrita en el libro de accionistas, en el momento que quieras vender o transferir, pues tu nombre tiene que estar en este libro. Lo siguiente que me he encontrado es que no se provisionan los impuestos. Y aquí es donde está el gran pecado de las pequeñas y medianas industrias. Llega la época de presentar impuestos y el contador te dice, Yamile, hay que pagar IVA tantos millones. Yamile, hay que pagar la retención en la fuente. Yamile, hay que pagar industria y comercio. Yamile, hay que presentar la declaración de renta porque estamos en la época de pagarlo. Y Yamile me dice, ay, pero yo no tengo plata. ¿Cómo así que toca pagar? ¿Y por qué me dice hasta ahora que tocaba pagar? Y no, resulta que cuando tú declaras un impuesto, es el resultado de hechos pasados. Quiere decir que son hechos que ya sucedieron y como tal, tú debes de tener provisionado el valor de estos impuestos. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del IVA. Cuando tú vendes, tú emites una factura donde cobras por tu bien, por tu producto, por tu servicio, un valor determinado y a eso le sumas el valor del IVA. Y el cliente nos lo paga. El cliente nos paga la factura junto con el IVA. Y este dinero del IVA, recuerden que no es un dinero que pertenezca a la compañía como tal. Es un dinero que pertenece al Estado, ya que nos impone recaudar el IVA de manera transitoria de nuestro cliente y transferírselo a la DIAN en una declaración tributaria. Pero como nuestro cliente nos paga el IVA, este dinero entra a las arcas de la compañía y se revuelve con los otros dineros y se gasta en la operación del negocio. Cuando llega el momento de pagarlo, pues el dinero no está porque posiblemente está invertido, posiblemente lo utilicé para pagar nómina, posiblemente pagué proveedores o posiblemente hice una inversión. La siguiente mala práctica, que siempre, sobre todo en las pequeñas empresas y las medianas, siempre están en mora para presentar las declaraciones o pagar los impuestos. Entonces el contador te puede decir, tranquila Yamile, no te preocupes, presentemos el impuesto sin pago y en la medida que tengas dinero, pues lo pagamos. Y el empresario, ¡ay, magnífica idea! No, sí, presentémoslo para que nos evitemos el pago de la sanción y después miramos cómo lo pagamos. Pero el tiempo pasa y pasa y pasa y se nos olvida pagarlo. Entonces, tenemos un agravante
que los intereses de mora de la DIAN son absolutamente gravosos, ya que están muy pegados a la tasa de usura y día tras día nos va marcando el contador. Y cuando vayamos a pagar, no solamente estamos debiendo el capital del impuesto, sino estamos debiendo 2 o 3 veces más de lo que era el impuesto inicial. La siguiente práctica, que es bastante antigua, desde los tiempos inmemorables, desde cuando apareció el IVA en Colombia, ya hacia la década del año 70, que las empresas, para bajar el pago del IVA, compran facturas de proveedores ficticios. De esta manera, si tenían que pagar, por ejemplo, 40 millones de IVA, muy sencillamente, compro facturas equivalentes a 20 millones de IVA, y mágicamente bajé mi impuesto a la mitad. ¡Qué magnífica estrategia! Pero la DIAN también se ha dado cuenta de estas malas prácticas. Y recuerden el año pasado que desmantelaron el cartel de la venta de facturas de IVA. Pero a pesar de eso, todavía se sigue utilizando. Entonces, ¿cuáles son los agravantes de comprar facturas de proveedores ficticios? Primero, el desconocimiento de los costos y gastos, tanto en IVA como en renta, lo que hace que te toque pagar la diferencia que dejaste de pagar, más un 10% o un 20% de sanción, más los intereses moratorios de lo que dejaste de pagar. Así que a veces sale mucho más cara el remedio que la enfermedad como tal. Segundo, que tú puedes conseguirte un proveedor que te monte todo el aparato totalmente legal y que tú puedas tener una apariencia de legalidad de la transacción. Pero algo muy importante, no se bancarizó. Y la norma exige que para poder demostrar la validez de una factura, debo bancarizarla. Si no se bancariza, pues la DIAN me puede desconocer estos costos y gastos. ¿Qué otras prácticas se ha encontrado? Las compañías toman el IVA para financiar sus operaciones propias y luego no tienen cómo pagarlo. ¿De dónde surge la dificultad para poder cumplir con el IVA? Básicamente de dos puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la fijación de precio de venta al público. Cuando tú dices, te vendo, IVA incluido. Y resulta que los competidores o los demás miembros del comercio por competencia leal, te pueden igualar tu precio o venderlo mucho más por debajo, inclusive lo venden sin IVA. Y tú estás vendiendo al mismo precio con IVA. Entonces, hace parte el IVA de tu precio de venta al público, lo que te pone en desventaja con quien no lo factura. Entonces, ahí como estrategia, lo que hacen muchos contadores es, compremos facturas para que seas competitivo, incluyendo el precio de venta al público en el IVA. Otro que surge, otra circunstancia de la cual surge dificultades para pagar el IVA es en la cartera. Cuando vendes a plazos, que das 30, 60, 90 o 100 o hasta 120 días o más de plazo, y digamos, tú facturas en abril y ahorita en mayo debes presentar el IVA, a pesar de que no te lo hayan pagado, no te hayan pagado las facturas, ya debes declarar ese IVA. Entonces surge la pregunta, ¿y cómo va a pagar un IVA que ni siquiera me han pagado a mí? Entonces ahí es donde creativamente muchos contadores o muchos empresarios dicen, tranquilo, ya se lo soluciono. Sencillamente vamos a comprar facturas y le bajamos radicalmente el valor a pagar al IVA y ya está. Y la tercera circunstancia que ya la he explicado, pues me pagaron el IVA pero me lo gasté. Entonces ahora pues no tengo cómo pagarlo. Y si bien puedo presentar la declaración sin pago, pues no quiero exponerme a pagar muchos intereses de mora, entonces ¿por qué mejor no compramos facturas y lo bajamos de una vez y no me expongo a esto? Otra mala práctica es que pasan y pasan los años y a pesar de ser una SaaS o a pesar de ser una compañía,
se siguen comportando como si fueran una persona natural, manejando las finanzas de la compañía como si fuera plata de bolsillo, lo cual no se tiene un control de cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, y al final gané o perdí, estoy generando valor en mi compañía, estoy creciendo. Esos indicadores, pues a la final no los voy a tener muy presente. Lo único que yo sé es que en mi casa hay comida, estoy cumpliendo con mis obligaciones, estoy pagando mis cuotas de créditos, por lo demás no tengo idea. Pero si te llegan a preguntar cómo está tu empresa, pues no vas a tener una razón para dar. Lo siguiente, mala práctica, y es muy usada en todos los empresarios, es que se utilizan los recursos de la empresa para comprar activos que son de disfrute personal. Entonces, saco dinero de la compañía para comprarme una camioneta, saco dinero de la compañía para comprarme una finquita, saco dinero de la compañía para comprar un apartamento, una casa, que son activos fijos y muy buenos, que son activos reales, pero no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la empresa, ni se van a utilizar para la operación de la compañía. Entonces, lo que están haciendo es descapitalizar la empresa para disfrute personal, lo que a futuro pone en dificultades a la compañía para afrontar programas de inversión o de repotenciación de equipos o de recapitalización de activos para poder afrontar las circunstancias del mercado. La siguiente mala práctica es que descapitalizan la empresa realizando créditos a socios que nunca se pagan. Entonces es recurrente que el socio llama al tesorero o llama a su otro socio que es el gerente de la compañía y: hola Miguel, ¿cómo estás? Mira, necesito 10 millones de pesos, ¿me lo puedes transferir a mi cuenta? El otro socio, claro, sin problema, y se transfiere los 10 millones. Y ese dinero nunca retorna. Y después, ¿cómo lo legalizamos? Ah, no, muy sencillo, un cruce con utilidades y ya está. Otra práctica es que las empresas contratan a familiares o amigos con altos salarios y que en realidad no están generando ningún valor a la compañía. Entonces, sencillamente, como una estrategia pueden decir: no, mira, para aumentar costos, porque aquí la estrategia se llama cómo hacerle trampa a la DIAN para pagarle la menor cantidad de impuestos. Entonces, una muy buena estrategia es: aumentemos los salarios drásticamente, de esta manera disminuimos la utilidad y pagamos menos impuestos. Pero se han puesto a analizar si realmente el pagar estos salarios altos, estas personas se están retribuyendo en igual medida a la rentabilidad de la compañía o no. Entonces es una gran pregunta para hacerse. Otra práctica es que los socios deben ganar salarios altísimos sin ni siquiera conocer los resultados de la empresa. Simplemente dicen: ah, no, ponme a mí un salario de 5 millones, 10 millones, 15, 20 millones y no hago más nada. No le retribuyo a la compañía esta inversión tan alta que está haciendo en salarios. Otra práctica es que se tienen empleados contratados por prestación de servicios para evitar el pago de prestaciones para fiscales y seguridad social. Es una práctica bastante antigua, que a la luz de la vía laboral, pues este tipo de contratos de prestación de servicios se desnaturalizan totalmente al ver el concepto de contrato realidad. ¿Realmente es un contrato de prestación de servicios? ¿O nos encontramos de un contrato laboral disfrazado de prestación de servicios? Y miren las repercusiones legales que puede llegar a tener. Primero, si salen en malos términos con el empleado, y este empleado se hace asesorar de un abogado, indiscutiblemente le va a decir: vamos a pelear eso. Se lleva a instancias legales y el empleado siempre gana. Mal o bien, la experiencia, la práctica nos ha dicho que los empleados en temas laborales siempre llevan las de ganar y le hacen pagar a la compañía prestaciones, seguridad social, todo lo que dejó de pagar por la figura de prestación de servicios se lo hacen pagar y salen con indemnizaciones millonarias y que se pudieron haber evitado con haber definido una muy buena política de contratación y una muy buena política de contratos laborales. Entonces recordemos que hay básicamente 4 tipos de contratos laborales:
Está el contrato indefinido, está el contrato a término fijo, está el contrato por obra o labor y está el contrato al destajo. Y de acuerdo a la actividad de mi empresa y a la actividad de la persona, pues puedo ejercer uno u el otro contrato. Y estos contratos, pues a la final me van a evitar que la compañía se meta en serios problemas legales con el empleado. Otra práctica, que si quiero subsanar la anterior o para cualquier tipo de contrato, las empresas usualmente se evitan el gasto o el costo de una asesoría legal y simplemente, no, mira eso, busquemos en Google y nos descargamos una minuta o nos descargamos un modelo de contrato y lo hacemos. Ahí nos ahorramos el costo del abogado. Y estos contratos, modelos que encuentran en internet, carecen de un clausulado que proteja los intereses de las partes, que proteja los intereses de la compañía, que desarrollen los conceptos de responsabilidad que podría tener la empresa ante la persona con la cual está firmando el contrato y la responsabilidad ante terceros. Adicional, descartan temas de cómo resolver conflictos. Entonces, ¿qué pasa si los dos no llegamos a un acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto? ¿Cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para resolver el conflicto? Y simplemente, muchos modelos de contrato simplemente dicen, se constituirá un tribunal de arbitramiento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Ustedes saben lo costoso que es constituir un tribunal de estos? Eso vale millones. Y no podemos usar otra figura porque el contrato ya lo dice. El único mecanismo de solución de conflictos es el tribunal de arbitramiento. No podemos utilizar otro. Pudiendo explorar mecanismos como el arreglo directo, la conciliación directa, el amigable componedor, que son figuras jurídicas muy económicas y que se pueden trazar directamente sin necesidad de ir a tribunales de arbitramiento. Otra mala práctica, y muy usada también, es que se lleva doble contabilidad. Antes de la NIF, se hablaban que las empresas tenían hasta 5 estados financieros diferentes. Uno para la administración, otro para los socios, otro para el banco, otro para presentar los impuestos, otro para renovar. Entonces, de acuerdo al paciente, así mismo le presentaba los estados financieros. Entonces, si es para pagar impuestos, presentamos un estado financiero bien bajito de utilidades, bien bajito para que paguemos poquito. Si es para el banco, eso sí, presentemos los estados financieros gordos, que tengan una utilidad grande, que me muestre grande y poderoso. Si es para la administración, esos sí son los de verdad, porque la administración se necesita saber cómo estamos realmente, estamos bien o mal. Si es para los socios, pues la verdad no me conviene que los socios sepan cierta información, entonces presentemos unos estados financieros llevaderos ahí como para que entiendan las circunstancias de la empresa y pues le demos continuidad a esta administración. Y esta práctica ya doble contabilidad pues pone en graves aprietos a las compañías. Recuerden que esto ya está penalizado y que puede meter en serios problemas en sanciones que son bastante onerosas a las compañías. Otra práctica, que no se pueden acceder a créditos ni beneficios estatales. Entonces, recapitulando lo anterior, imagínense que a todos mis empleados los tenía por prestación de servicios y el gobierno en este mes sacó un decreto donde va a subsidiar parte de las nóminas de todas las empresas del país, sin importar su tamaño, su tipo de actividad, no importa. A todos les vamos a subsidiar. Los requisitos, que los empleados tengan contrato laboral y estén reportados en la planilla de seguridad social como dependientes, a los cuales no se les haya hecho la novedad de suspensión de contrato en el mes de abril. Ay, pero que a ninguno de mis empleados los tengo en planilla, y a ninguno de mis empleados los tengo con contrato laboral. Pues imagínense, ¿sí ve? La oportunidad que se perdió de poder subsidiar las nóminas, solo por haber tomado un mal consejo. Acceder a créditos bancarios.
Si no tienes una muy buena política financiera, pues posiblemente el banco te va a decir, lo siento mucho, pero no te puedo otorgar el crédito. Pero si no fuera la pandemia que estamos viviendo, entonces, ¿qué? ¿Qué podría pasar si no fuera la pandemia? Entonces, imagínense, una demanda de grandes proporciones de un empleado que ponga en serios aprietos las finanzas de la compañía. Un proceso de fiscalización de la DIAN o de la otra DIAN, que es la que llamamos la UGPP. Imagínense en un proceso de determinación donde cualquiera de estas dos entidades se nos diera por revisarnos la contabilidad y se nos diera por revisarnos la forma en la que liquidamos los impuestos. ¿Será que pasaríamos esta auditoría? ¿O por el contrario, más bien la DIAN se apoderaría de la compañía y no queda otro camino que liquidarla porque la sanción es tan alta que cogiendo todos los recursos de la empresa no la pagamos? Entonces lo mejor es liquidar la compañía. Entonces imagínense el riesgo tan alto de un proceso de fiscalización. Otra circunstancia, el ingreso al mercado de un competidor con un gran músculo financiero y mejores prácticas corporativas. Entonces, algo de ejemplo, las 3 compañías que están abriendo tiendas en todos los barrios. Hablamos de Justo y Bueno, de Uno y Ara, que en unos 10 o 15 años prácticamente habrán acabado con todas las tiendas de los barrios. ¿Y por qué? Porque detrás de estas compañías hay fondos de inversión con grandes sumas de dinero que están proveyendo este músculo que le permite a estas compañías operar a costos bajos y mantenerse competitivas. Y ahora la tiendita de Juanito en la esquina, que lleva 30 años, que tiene 3 pisos, ¿será que podrá resistir a un ataque de estos? Pues seguramente no. Y en los años, pues desaparecerá del mercado. Así que analicen en cada uno de sus industrias, en cada uno de sus mercados, si me podría llegar a pasar esto. Que llegara un competidor tan agresivo que me sacara del mercado. Recuerden lo que pasó con las cementeras. Aquí teníamos a Cementos Amper, Cementos Diamante. Llegaron compañías brasileras y compañías mexicanas. Y en cuestión de 10 años acabaron con todas esas compañías. Porque aplicaron prácticas de competencia desleal y antidumping, vendiendo a pérdida para acabar con mi competidor. Y cuando ya no tuvo otro camino que liquidarse, ahora sí voy a igualar mis precios al mercado y como no tengo competidores puedo poner los precios que se me dé la gana. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el tema del cemento. Otra práctica son los cambios de preferencia de los consumidores. ¿Han puesto a pensar qué pasa si mis clientes o mis consumidores ya no quieren seguir consumiendo mi producto o seguir comprándome? Porque lo pueden sustituir o reemplazar por otro que sea más barato o que sea mejores prestaciones y no me vuelvan a comprar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Otro que me puede llegar a pasar es el incremento desproporcionado del contrabando de materias primas. Recuerden que el contrabando es una práctica tan antigua como comprar facturas, inclusive mucho más antigua el contrabando. Entonces, si soy una empresa que hace todos sus actos económicos de manera legal, pero mis competidores lo hacen de manera desleal, de manera ilegal, me pueden poner en serios aprietos, ya que por hacer las cosas bien, pues estoy siendo no tan competitivo, estoy saliendo mucho más caro al mercado, lo cual desfavorece en detrimento de la compañía, favoreciendo al que hace las cosas mal. Pero pues ya el gobierno pues tiene una tarea casada contra el contrabando, ya ha sacado la ley del contrabando, donde penaliza con cárcel a los contrabandistas, pero sin lugar a dudas, pues se sigue haciendo. Echa la ley, echa la trampa y y ya nuevas prácticas van surgiendo. Y ahora imagínense que Colombia toma un giro radical en la tendencia política del gobierno nacional. Imagínense qué podría pasar si llegara un gobierno de izquierda a Colombia. Colombia, que es república desde hace más de 200 años, claramente es de tendencia
conservadora y de tendencia de derechas, como se podría decir. Ahora imagínense qué podría pasar si llega un gobierno de izquierda a Colombia. ¿Cuántas industrias acabarían? ¿Cuántas nuevas economías surgirían? Es una gran pregunta que deben hacerse. Pero ya hemos hablado mucho de las malas prácticas y otras cosas que nos puede llegar a suceder. Ahora vamos a hablar de qué hacer para mitigar una crisis. Entonces, primera medida, lo que yo propongo es realizar un ejercicio muy concienzudo y de bastante dedicación de planeación tributaria. Imagínense lo importante de este concepto, la planeación tributaria. Consiste en realizar un ejercicio de colocar mi empresa en un entorno macro, sectorizado, donde entienda cuáles son todos los tributos que debe pagar la compañía, cuáles son todas las obligaciones que debe pagar la empresa y en qué fechas debe hacerlo, en qué fechas debe pagar la empresa. Entonces este ejercicio dará a entender cómo anticiparme al pago de los tributos. Adicional, descubrir qué oportunidades en materia tributaria tendría la empresa para aprovecharlas y optimizar el pago de impuestos. Entonces recuerden, para poner ejemplo, si ustedes quisieran abrir una compañía en ciertas zonas del país, por el hecho de aperturarla en estas zonas y contratar gente de esa zona, la compañía tiene una exención de impuestos de hasta 10 años. Imagínense lo clave que sería esto en planeación tributaria. Actualmente, por la época del COVID, más de 200 productos están exentos de IVA. Entonces, imagínense la gran oportunidad en materia tributaria que se tiene en este momento. Entonces, este ejercicio de planeación tributaria toma muchísima fuerza para poder optimizar la carga tributaria. Porque lo que siempre ocurre es que las microempresas trabajan para pagar impuestos. Las pequeñas empresas, si bien cumplen, no tienen para pagar impuestos. Y las medianas empresas cumplen y tienen para pagar impuestos, pero se gastaron el dinero en otras cosas y ahora no tengo cómo cubrir la obligación. Otro ejercicio que se debe realizar es la planeación financiera. La planeación financiera. Por parte de la planeación financiera es proyectar cuál va a ser el desempeño financiero de mi compañía. Y para eso contamos con muy buenos profesionales que nos ayudan a esta parte. Saber cómo utilizar los recursos en la operación, en la financiación y en el endeudamiento que me permita apalancarme para ir creciendo mi compañía. Otra buena práctica es la administración del riesgo legal. Entonces recuerden que por evitarme el pago de un asesor legal, de un abogado, imagínense en todos los problemas que me puedo meter. Entonces una muy buena práctica es incorporar a mi compañía una asesoría legal que me permita mitigar el riesgo laboral, el riesgo civil, el riesgo comercial y el riesgo societario. Que con muy buenos contratos pueda mitigar todo este tipo de riesgos. Otra buena práctica es contar con un plan de negocios escrito que me permita prever cómo plasmé la operación de mi negocio y sobre la marcha ir dando estos cambios que me permitan dar un giro. Otra práctica es contar con planeación estratégica.
y es un concepto bastante utilizado por las compañías grandes para anticiparse al futuro y en estos ejercicios de planeación estratégica, en ejercicios de prospectiva, estoy seguro que muchas empresas grandes previeron que en el futuro podía llegar a suceder una gran crisis de magnitudes globales que pusiera en riesgo a muchas empresas. Ahora, como pequeña y mediana empresa, ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo anticiparme qué pueda llegar a pasar en 5 o en 10 años? Y tomar las medidas con anticipación para que no me llegue a suceder estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Otra buena práctica es tener un gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo parte por diferenciar los roles de socio, gerente y empleado, y además incorporar a mi empresa algo que se llama el consejo de administración o la junta directiva, donde yo pueda vincular tanto a las personas claves de mi organización como a personas externas a esta junta directiva, y entre todos, con reuniones periódicas cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, le demos un rumbo adecuado a mi compañía y pueda tener un direccionamiento estratégico. Otra práctica es mantener actualizada la contabilidad. Imagínense los riesgos de no tenerla actualizada, que me estoy perdiendo de un gran insumo para tomar decisiones. Si tengo la contabilidad trazada y si cuando pida estados financieros y me los entregan al mes o los 2 o los 3 meses, pues ya es una información desactualizada que no me va a servir para mucho. Ya que lo que me sirve a mí es cómo me fue el mes pasado, cómo voy, voy bien o voy mal contra los indicadores, cómo estoy, y de esta manera puedo tomar acciones en tiempo real. Otra muy buena práctica es aprovisionar el pago de los impuestos. ¿Cómo los puedo aprovisionar? Entonces, existen vehículos de inversión de bajo riesgo. Tenemos los CDTs, las fiducias y otros mecanismos de inversión de bajo riesgo. El bajo riesgo quiere decir que la entidad que está encargada de administrar estos recursos los va a invertir en instrumentos de bajo riesgo de igual manera. Y que cuando yo necesite la liquidez, esta entidad me las entregue de inmediato. Eso quiere decir los vehículos de inversión de bajo riesgo. Entonces, ¿por qué una muy buena práctica? ¿Por qué no es tomar el dinero del IVA que me van pagando e inmediatamente invertirlo en un vehículo de inversión de bajo riesgo? Ahí voy guardando el dinero, 1, 2, 3 o hasta 4 meses, y cuando llega el momento de pagar el IVA, pues tengo el dinero suficiente para pagarlo, e inclusive con ganancia, con rentabilidad. Otra gran práctica es definir políticas de crédito o políticas crediticias claras con mis clientes. Y esto es muy sencillo. Si yo para pedir un crédito a un banco, el banco me exige garantías y me exige una gran cantidad de documentos que debo llegarle, ¿yo por qué no hago lo mismo con mis clientes? Y simplemente con una llamada que me haga mi cliente, oye, mire, dame un despacho de mercancía. Y como tengo cierta confianza con mi cliente, listo, no hay problema, ya te despacho. Y esa es toda la garantía que tengo. ¿Qué pasa si mi cliente se quiebra, si mi cliente no me quiere pagar, si mi cliente se desapareció? ¿A quién le voy yo a cobrar? Si nunca le exigí una garantía para poder exigir esta deuda. Entonces es muy importante que se definan políticas crediticias. Bueno, si vamos a otorgar cupos de crédito a 30, 60 y 90 días, vamos a exigir a nuestro cliente esta serie de documentos y adicional vamos a hacer que nos firme estas garantías, y si son montos muy altos o si el cliente no lo conocemos muy bien, vamos a exigirle que nos dé algo en garantía, una prenda. Y recuerden que en el año 2011 salió una ley que no solamente se pueden dar hipotecas o se pueden dar prenda de vehículos, sino que se puede dar en garantía mercancía, ventas futuras, la cartera, que se registra ante las cámaras de comercio de cada ciudad. Entonces yo puedo decir con mi cliente, mira,
La cartera futura que usted tenga o el inventario que usted tenga lo vamos a poner en garantía, en el Depósito Nacional de Garantías, y en caso de incumplimiento, pues yo puedo echarle mano a eso. Ahora, si tenemos unas muy buenas políticas crediticias, pues de igual manera tener una gestión eficiente de la cobranza. Porque en una muy buena gestión de la cobranza está este dinero mensual que me va dando oxígeno. Porque puedo tener unas muy buenas políticas, pero si no tengo un departamento que llame o no tengo una persona que haga la gestión de cobranza y simplemente dejo en manos de mi cliente que cuando se acuerde de mí me pague, pues es muy difícil. Entonces hay que tener políticas de crédito. Entonces imagínense que ustedes se pasan un día de mora con un crédito en el banco. ¿Qué pasa al día siguiente? Ya está el call center del banco fastidiándote la vida, diciéndote, oye Juanito, vemos que estás en un incumplimiento, queremos saber qué pasó contigo. Entonces las primeras llamadas son muy amables, pero en la medida que va pasando el tiempo le van subiendo el tono la voz, y al último son bastante groseros y no les importa llamar un sábado, un domingo. Entonces yo, ¿por qué no hago lo mismo con mis clientes? Nada me lo impide, es mi derecho porque son recursos que tengo ahí de la compañía. Otra gran práctica es incorporar políticas de negociación con mis proveedores. Recuerde que mis proveedores son unos grandes aliados y son tan grandes aliados que en momentos de crisis son ellos los que me pueden ayudar y dar la mano, otorgándome 30, 60, 90 días. Pero si yo me comporto mal con ellos y les pago cuando se me da la gana o no les pago o siempre busco cualquier excusa para no pagarles. Por ejemplo, solo pagamos los viernes a las 5 de la tarde de manera presencial y con cheque. Y llega el proveedor, el mensajero del proveedor a las 5 de la tarde, le dice, no, no le podemos pagar porque ya el horario de pago ya pasó. O también mamándole gallo al proveedor, el momento de erradicar la factura. No, mira, nosotros recibimos facturas únicamente los primeros 5 días del mes, en el horario de 7 a 9 de la mañana, en pagaduría. Y llega el mensajero de mi cliente, de mi proveedor, con la factura, y le ponemos todos los peros del mundo para recibírsela. No, es que faltó tal cosa. No, es que no viene la remisión. Es que le falta el visto bueno de tal persona. Y le mamamos el gallo a nuestro proveedor. Pues imagínense, todo en la vida tiene desquite. ¿Qué pasa si entramos en una crisis y vamos a necesitar de mi proveedor? Pues que él nos va a recordar todos esos malos momentos que le hicimos vivir y posiblemente nos va a ayudar. Ahora, si hacemos eso con nuestro proveedor, imagínense que todo en la vida se repite. Posiblemente los clientes nos hacen acción de repetición de las malas prácticas con nosotros mismos. Y a nosotros nos empiezan a mamar gallo con el pago, nos empiezan a mamar gallo con recibirnos la factura y muchas otras prácticas más para postergar el pago en el tiempo. Otra muy buena práctica, que sobra decirla, y que puede evitar el pago de sanciones y el pago de intereses moratorios, pues es presentar las obligaciones tributarias a tiempo. Muy sencillo. ¿Y de dónde viene esto? Desde la planeación tributaria, porque ya sé con certeza cuáles son mis obligaciones y en qué fecha debo presentarlas. Y no que nos tome por sorpresa que el contador nos diga, hay que pagar hoy el IVA, o hay que pagar mañana la renta. Ay, ¿cómo así que van a pagar? Yo no lo sabía. Eso ya no es ninguna excusa. Otra gran práctica, que sí lo tienen muy incorporado las empresas grandes, es tener un departamento de innovación. Imagínense lo importante de este departamento. Este departamento de innovación va a estar todo el tiempo pensando en cómo innovar. Y hay muchas formas en las que se puede innovar. Podemos innovar en producto, podemos innovar en un modelo de servicio, podemos innovar en un modelo de logística, podemos innovar en un nuevo mercado, podemos innovar en una nueva tecnología. No es necesariamente innovación, quiere decir que yo tengo que inventarme un producto que no exista. Eso no es innovación. La innovación es mirar qué hay en el mercado, qué tengo yo en mi compañía y cómo lo mejoro eficientemente para ser más rentable y que sea un producto que no sea tan fácilmente reemplazable en el tiempo ni reemplazable en el mercado. Entonces, lo importante es contar con un departamento de innovación
que me permita garantizar la sostenibilidad de mi empresa en el tiempo. Finalmente, otra gran práctica es pertenecer a redes de profesionales y redes de networking, que nos van a dar este apoyo y este sustento en situaciones de riesgo y en situaciones de debilidad y en situaciones inesperadas. Este apoyo de profesionales y el apoyo de networking permite a las compañías tener una fibra o una interrelación que nos permite ser más fuertes. Ustedes verán, hay un meme donde hay un pez grande que se enfrenta a otro pez de igual tamaño, pero este pez está formado por miles de pescados, miles de peces. Y esas son las redes de networking, que nos podemos hacer grandes y poderosos para enfrentarnos a quien sea. Y algo muy importante es incorporar un valor fundamental en nuestras compañías, en el ADN de nuestras empresas, lo que llamamos el accountability, que el accountability no es otra cosa que mi propia responsabilidad. ¿Cómo me estoy responsabilizando yo mismo sin importar el rol que tenga dentro de la empresa? Sea el mensajero, sea la secretaria, sea un gerente, sea el gerente general. ¿Cómo me estoy responsabilizando yo mismo de mis actos con el resultado de la empresa? Ese es el accountability. Y es muy importante que todas las personas de mi equipo tengan accountability en su ADN. ¿Cómo se responsabilizan a sí mismos por el cumplimiento de la meta? Y esto es muy importante involucrarlo en el ADN de la compañía. Y finalmente, pues, vale, muchas gracias a todos ustedes por haberme permitido la escucha. Y en este momento abro pues un instante a preguntas, si alguno de los asistentes tiene a bien hacer alguna. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo tengo una pregunta, Cristian. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de las facturas, y me ha pasado en este momento, digamos que las empresas por toda esta coyuntura están cancelando los servicios que yo brindo. Entonces, digamos que yo pasé alguna de las facturas y de un momento a otro me dijeron que no me podía, digamos que cancelaban ese servicio, pero yo ya había pasado esas facturas. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento? Ellos, digamos que se anulan o qué pasa. Sí, entonces, debes mirar si la factura se constituye en un título ejecutivo. Entonces recuerda que hay 3 modalidades de facturación. Está la factura en papel, que es la que yo mando realizar a una tipografía, y la cual diligencio en impresora o diligencio a mano, y necesariamente debo llevársela a mi cliente y que mi cliente me dé un radicado de manera personal, que tanto mi cliente o la persona delegada por mi cliente me dé un sello de recibido. En ese momento, y si después de ese recibido, 10 días después, no hay ninguna reclamación, ya se entiende un título ejecutivo. Ya no hay manera de que la empresa me diga, no, es que no se la puedo aceptar, o es que vamos a anularla, no, porque ya se cumplieron los términos. Igual sucede con las facturas en computador, que si bien yo las hago a través de una herramienta tecnológica, como una plantilla de Excel, o a través de un software de facturación, de igual manera, debo imprimir esta factura en computador y llevarla personalmente a mi cliente para radicársela para que él me ponga un sello de recibido. Si no tengo esto, pues la factura no se puede constituir en un título ejecutivo y no puedo hacerle exigible a mi cliente que me la pague. Pues ya queda a voluntad de él que me diga si me la acepta o no, si me acepta pagar o no. Y tenemos la tercera modalidad, que es la factura electrónica. La factura electrónica, el único mecanismo para notificarlo es a través del correo electrónico que previamente le debo pedir a mi cliente, no cualquier correo electrónico, principalmente el correo electrónico que tenga en su root
o el que él me indique que tiene destinado para recepción de facturas electrónicas. Una vez yo le envíe la factura electrónica a ese correo, el cliente tiene 3 días para manifestarse en contrario. Si en esos 3 días el cliente no la rechaza, después de los 3 días ya se entiende por aceptada y en ese momento ya se constituye en un título ejecutivo y puedo hacerle exigible a mi cliente. Entonces, si tú no cumpliste con ninguno de las 3 modalidades, pues queda en manos de mi cliente que me diga, no, no te puedo aceptar la factura, vamos a anularla, vamos a mirar más adelante, pues en qué momento pues, la puedes volver a pasar, o ahí vamos mirando en el tiempo. Entonces, si tú no puedes hacer que tu factura se constituya en un título ejecutivo, pues es muy difícil hacerle exigible a mi cliente y me puede mamar gallo todo lo que quiera. Ok, Cristian. Mil gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Cristian, si quieres, puedes brindar. Tengo una pregunta. Yo, acá Freddy Salgado. Hola, Freddy. Bien, gracias. Cristian, es una consulta. No sé si al principio escuchabas que pues el interés de nosotros ahorita es abrir una unidad de negocios. Somos una empresa de consultoría y construcción. ¿Sí? Soy ingeniero civil y estamos, digamos que abriendo la oportunidad para incluir en las actividades de nuestro RUT el tema de la importación. ¿Sí? Pues Sí. para no, digamos que usar digamos, el medio de las comercializadoras para traer mercancía del exterior, en este caso, mercancía y maquinaria, muchas cosas que queremos traer. En este momento yo estoy en proceso de la actualización del RUT, ¿sí? Que tengo entendido que pues, es únicamente allí en el espacio 52, creo que 54, creo, que es donde está el tema de las obligaciones aduaneras, Sí. la actividad de importación. Digamos, la pregunta va enfocada en esta, digamos, dinámica de obligaciones financieras, ¿cómo entra el tema aduanero? O sea, ¿qué cambia? Digamos, yo en mi RUT tengo pues claramente la retención en la fuente, el tema de exógeno, bueno, todas las obligaciones, ¿cómo cambia o qué se incluye en esta nueva dinámica, digamos, para efectos de esta inclusión? Sí, entonces en la casilla 53 vas a colocar la responsabilidad 10, que es la responsabilidad de usuario aduanero. En la casilla 54 vas a colocar la actividad de importador. Entonces, ¿qué obligaciones surgen? Surge una obligación de presentar la declaración de importación, que esta sí ya no la hace un contador, sino la hace una agencia de aduanas, o ya la norma cambió y la puedes hacer directamente tú, pero si cuentas en tu empresa con una persona idónea. La persona idónea es un profesional de comercio exterior. La persona idónea, que sería el homólogo, el contador para los impuestos, el homólogo sería un profesional de comercio exterior para presentar estas declaraciones de importación. Entonces, ¿qué problemas podrías tener? Entonces, recuerden que en materia de impuestos, la facultad para fijar tarifas y para fijar la obligación está en cabeza del Congreso de la República. El Congreso únicamente es el que puede crear tributos. Pero en materia aduanera, no. La facultad está en cabeza del presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República mañana amanece de mal genio y dice, voy a cobrarle IVA a todas las importaciones y voy a subir el arancel al 10 o al 15%, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿en qué me enfrento? En que mis costos de operación, pues, significativamente se van a aumentar. Ahora el presidente también puede decir, voy a agudizar los requisitos que voy a exigir a los importadores. Entonces ahora les voy a exigir licencias previas, les voy a pedir permisos del INVIMA, les voy a pedir permisos de todas las entidades posibles y por haber. Entonces, si yo no tengo un permiso de estos, posiblemente no pueda hacer la importación y me van a demorar. Y los costos logísticos, los costos de puerto y en temas de comercio exterior son altísimos. Un día en un puerto me cuesta una fortuna. Entonces, si entre más me van a demorar la importación, pues más costoso se vuelve para mí. Adicional, durante 5 años,
la administración de aduanas puede revisarme la declaración de importación. Y y en temas de importación, a pesar de que con mi proveedor del exterior haya fijado un precio, a potestad del funcionario de la DIAN puede rechazarme ese precio que yo estoy declarando en la importación. Puede decirme, no, mire, usted me está importando tapabocas a 300 pesos y eso no es cierto. Esa misma referencia en Colombia mínimo vale 700 pesos. Así que a pesar de que usted me traiga la factura por 300 pesos, me corrige la declaración de importación y me pone 700 pesos. Entonces, significativamente esto tiene un riesgo en elevarme el valor de la importación. Entonces, por lo que veo, los riesgos en la importación son temas de sobrecostos logísticos por trámites y riesgo de mayor pago de aranceles o pago de impuestos porque al funcionario no le guste el precio que estoy colocando. Y que esta facultad recae netamente sobre el presidente de la República y el presidente pues lo delega en el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Comercio pues lo delega en la aduana. Ok, te entiendo es que, digamos, bajo esta premisa es mucho más viable transferirle el riesgo a un comercializador. ¿Sí? ¿Es lo que te entiendo? No, tú puedes asumir el riesgo directamente, solo que debes mitigarlo, preparándote primero con todos los permisos, todas las licencias de importación, todo lo que necesites antes de hacer la nacionalización. Porque si durante la nacionalización te das cuenta que te faltó un documento y que eso te demora 3 o 4 días, cada día de demora cuesta una millonada en el puerto. Entonces simplemente es un tema de planeación, de anticiparme a todo lo que me van a pedir, que si no lo quieres hacer tú encargas esa responsabilidad en una agencia de aduanas. Y la agencia de aduanas te responde por todo el trámite. Pero no necesariamente Ok, pues, perfecto. que lo tenga que hacer un importador de experiencia, lo puedes hacer tú mismo, porque tienes ahí un diferencial en el precio, porque lo que se gana el importador, me lo estoy ganando yo. Ok, y este trámite de la actualización en el RUT, digamos, dada la coyuntura, ¿es posible hacerlo ahorita mediante la herramienta del MUISCA? Este trámite no lo puede hacer directamente el usuario. Entonces, si tú intentas ingresar a tu cuenta en la DIAN y actualizar el RUT, y vas a la casilla 53, y colocas el código 10, luego vas a la 54 y vas a poner el código 23 de importador, no te lo deja hacer. Dice que tiene que ser presencialmente ante un funcionario. Pero estamos en época de pandemia, eh, la atención al público en la DIAN no hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues hay un sistema de citas que, es el que ha venido funcionando siempre, donde entrabas a la página de la DIAN y pedías una cita y te presentabas ese día con todos los documentos. Ahorita lo haces igual, de igual manera, ingresas a la página de la DIAN, vas al módulo de Contáctenos, buscas citas web, buscas una cita, ahí sí puedes buscar cualquier sede de Bogotá, puedes buscar. Ahí lo que haces es buscar la sede que tenga la cita más próxima. Entonces las citas se están dando, la más próxima es para dentro de 2 días. Entonces si vas a pedir hoy cita, te sale para disponibilidad el viernes. Y otra sede ya tiene disponibilidades para la semana siguiente. Entonces ahí asigna la cita y cada sede tiene un correo específico. Entonces si es la sede de la avenida 68 con calle 22, que es la sede de aduana, esa sede tiene un correo especial. Si es la sede del centro, tiene otro correo especial. Y tengo únicamente 2 horarios para asignar citas, a las 9 de la mañana o a las 12 del día. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reúno todos los documentos y antes de las 9 de la mañana o antes de las 12 del día, envío toda la documentación a un correo. Y en el transcurso del día, el funcionario de la DIAN me va a responder el correo informándome si debo subsanar el trámite porque me faltó algún documento o si por el contrario ya me lo realizó. Entonces únicamente el funcionario es el que puede poner la responsabilidad 23.
Entonces redacto un correo diciéndole, voy a realizar una importación, solicito actualización del RUT, colocándome la responsabilidad 10 en la casilla 54 y la responsabilidad 23 en la casilla 54, y adjunta la fotocopia de la cédula y la fotocopia de la Cámara de Comercio, donde prueba que eres el representante legal. Ya con eso es suficiente para hacer el trámite. Si no te responden en el día,